bien, estimados televidentes, pues ya tenemos el privilegio una vez más de encontrarnos con Minerva Margarita Villarreal, poeta. Basta decir eso porque con ese propósito estamos aquí. Minerva, gracias que nos recibes en tu mismo espacio de trabajo, y al decir de trabajo es poesía y es escritura y es literatura y son letras, y nos da mucho gusto que nos recibas. Y que bueno, pues ahora puedo decirlo, que nos hayas invitado a un café en el mejor sentido del término. Claro que sí. Así que te lo agradezco de veras. Salud con este buen sabor de café, porque el café ayuda a que las ideas ahí vayan soltándose y todo. ¿Cómo te ha ido poéticamente hablando? Pues muy bien, estoy muy contenta porque se presentó en el Palacio de Minería mi libro de Vique. Vique se llama Vique, un animal dentro de mí, que es este libro. Y bueno, pues para mostrarlo. La verdad es de que ha tenido el libro muy buena recepción. Es un libro que está publicado por una editorial independiente que hacen 3 jóvenes escritores aquí en Nuevo León, y me siento muy honrada de que me hayan invitado. Y luego se presentó aquí en UAN Leer, también le fue muy bien, y luego en la Feria del Libro. Entonces, pues ese fue el primer, digamos, la primera noticia muy, muy entusiasta para mí. Y haber escrito este libro fue todo un reto, porque es una historia en donde está implícita un feminicidio y una historia de abuso familiar. Entonces fue algo que me mantuvo con, ¿cómo decirte? Con dificultad, en el sentido de que es una historia perturbadora. De tarde en tarde hacen su paseo y en alguna escala del camino se detienen a observarnos. Muy quietas salen sus medias lunas de los arbustos y no temen sus lenguas las espinas de breña donde pasen. Mejor es no acercarse, ver sus ojos, los rostros de estas vacas que rumian mientras nos observan e insisten en mirarnos. Asombro de una acción contemplativa que las lleva a correr si intentamos tocarlas. Sí, está a la venta, como decimos ahorita, en las librerías de prestigio. Bueno, en esta ciudad las librerías de prestigio no abundan, más bien no existen, porque las librerías connotadas, desgraciadamente, salen del paso, desechando muy pronto los libros de poesía. Estamos en una situación dramática, los dejan un mes y si no se venden, los sacan de circulación. Entonces, la verdad es muy difícil en esta ciudad que la población lea poesía. En primer lugar, porque, como yo les digo a mis alumnos, ¿qué le diría tu mamá a tu papá si todo el día lo viera escribiendo o lo viera leyendo? Entonces se quedan pensando y les digo, ¿qué le diría tu mamá a tu papá si lo viera todo el día leyendo? Entonces ya me dicen, pues que es un flojo. Esa es la concepción que tenemos, esa es la filtración ideológica, digamos, de carácter laboral que tenemos en esta ciudad, en la cual el arte, que definitivamente deviene en gran medida de tomarnos tiempo de ocio para reflexionar, para contemplar, para extraer nuestras emociones y convertirlas en algo más, es lo que sucede con respecto a todo esto, que no valoramos la intimidad ni la interioridad a través de la cual nos podemos enriquecer. Entonces es muy difícil que aquí se lea poesía. Y también, perdóname, que esta carencia que tú estás señalando, ¿es exclusiva de la ciudad o del estado o del país o de América Latina? O del mundo? Fíjate que yo he estado en varios lugares, como en Argentina, en Colombia, en el Perú, en Ecuador, en festivales de poesía o en
lecturas que me han llevado por distintas razones. Y la respuesta de la gente es impresionante. O sea, por ejemplo, en Colombia se llena y los jóvenes tienen mucho deseo de leer poesía. Hay editoriales, si tú quieres, algunas precarias, pero hay mucha motivación. Y creo que aquí se ha generado, por una falta de política pública de parte del gobierno del Estado, un vínculo de los jóvenes hacia el arte. Entonces, o sea, que hubiera un programa propositivo, serio, fundamentado, nos ha faltado aquí. Y desgraciadamente, pues es un problema que atañe a todo el Estado. En la Ciudad de México hay mucho más lectores de poesía, mucho más. Claro que es impresionante la cantidad de millones que hay allá, pero eso no nos justifica, o sea, de ninguna manera. ¿Para qué sirve la poesía en estos tiempos? Para nada. Tú me lo respondes, para nada. Excepto para ganarse la vida. ¿Cuál es el poeta que dice eso? La poesía no sirve para nada, excepto para ganarse el alma. Para ganarse el alma. Pausa. Pues continuamos con Minerva Margarita Villarreal, tratando el tema, por supuesto, que ella es poeta. Y esto hay que decirlo y hay que pensarlo y con mucho respeto, porque no es lo mismo que ser cualquier otra cosa. Ella lo es, la poesía se vive, se es y ella lo es. Te repito la pregunta. En estos tiempos, la poesía, ¿para qué? Pues para nada, te puedo decir en términos de lo que sería un propósito utilitario, la generación de una plusvalía o de una ganancia en términos económicos y materiales. Para lo fundamental y para todo en el terreno del enriquecimiento personal, íntimo, para la comprensión de tu estar en el mundo, el propósito de estar para tu gozo, para tu dicha. A mí me sucede o sea que si yo no leo y no leo poesía, no me puedo dormir. Entonces, aunque mucha de esta poesía que leo antes de dormir es bíblica, o sea, los salmos, los evangelios, eran poetas estos señores. Entonces eso no hay que olvidarlo y a todo el mundo se le olvida porque dice ese libro de Dios. Sí, mi rey, pero Dios no lo escribió, lo escribieron personas como nosotros. Entonces, como nosotros en el sentido que tenían el don de la escritura, de la transmisión, de la posibilidad de establecer metáforas, parábolas como las que Cristo decía, y de atender lo que en aquellos tiempos, porque son muchos tiempos la Biblia, sucedió, ¿verdad? En ese sentido, como te digo, yo no puedo dormir sin leer. Yo no entiendo cómo hay gente que puede dormir sin leer poesía. No lo entiendo, o sea, no... Sí lo sé, o sea, sucede en la mayoría, pero yo no lo entiendo porque mi ser no se sacia y no se calma y no obtiene la paz y no se tranquiliza si no leo. Ahora, ¿por qué? Porque yo pienso que nosotros vivimos en un plano que llamamos realidad, pero esa realidad difícilmente la vemos. O sea, podemos atravesar toda la avenida Gonzalitos para ir de norte a sur en la ciudad y llegar a un punto, por decir en San Pedro o en, no sé, en el sur, en la carretera nacional, en el cual de pronto te detienes y alguien te pregunta, bueno, ¿qué viste a lo largo del trayecto? Y no viste nada. Claro. No viste nada. ¿Por qué? Porque está lleno de prisa,
estás lleno de ansiedad, estás lleno de, si no llego en este momento, no voy a encontrar tal cosa, no, se va a ir la persona, etc. El caso es que no viste lo que estaba ahí. ¿Qué es lo que posibilita vernos a nosotros mismos? El ejercicio de la lectura. O sea, porque tú encuentras en otro lo que eres. A mí la poesía me revela lo que yo misma no puedo explicarme ni saber de mí, me lo revela. La poesía es un acto de revelación, por lo tanto pertenece al orden de la espiritualidad, aunque la llevemos y la estudiemos en términos de una carrera de literatura, por ejemplo. Pero la poesía es de otro orden, pertenece a otro ámbito. Está fuera del mercado. Y por eso yo me entristece tanto la situación de este estado, de Nuevo León, donde se pondera tanto una riqueza material y eres de acuerdo a lo que tienes, no a lo que eres, sino a lo que tienes. Lo que tienes te hace ser, no lo que eres te hace tener, sino lo que tienes te hace ser. Eso es una verdadera tragedia espiritual. Y en ese sentido nos movemos en este mundo. Bueno, El oro de los tigres es un viaje hacia la interioridad. En este nuevo número, en esta nueva colección, que es la número 7, publicamos traducciones de 4 autores internacionales, como Anne Crow, que es una poeta del Reino Unido, como Anne Carson, que es una poeta, pues, en estos momentos de gran rating internacional. Este libro que hizo la traducción una amiga poeta muy, muy buena, que es Teddy López Mills, y realmente que logró algo maravilloso con la traducción. Esta traducción de Giorgio Luzzi, que fue un poeta italiano que tuvimos aquí en la capilla, ahora que tuvimos el festival, primer festival del Oro de los Tigres, con motivo del 85 aniversario de nuestra alma mater. Y de Jacques Dupin, que es un poeta francés ya fallecido, en una traducción que hizo Jorge Esquinca, que también es un gran poeta nuestro, vive en la ciudad de Guadalajara. Entonces, pues realmente yo pienso que este trabajo, que es un trabajo que hacemos pues prácticamente fuera de horario de nuestra institución, que hacemos con el apoyo de la Rectoría en la Universidad, de la Secretaría de Extensión y Cultura, pero que hacemos más allá de todo, ¿no? O sea, más allá de nuestras posibilidades. Me tomo una pequeña pausa y continuamos. Claro. Pausa. Continuamos en esta charla poética en una mañana así deliciosa y muy propia para este tipo de conversaciones, que se va a convertir, tenemos la convicción, la fe, pero así muy acrecentada, de que se va a convertir también en un regalo espiritual para ustedes, gracias a la entrevistada, por supuesto. Gracias. Minerva, acabo de leer en El País a Fernando Sabater que dice, hay mucha poesía se refiere a Hispanoamérica, ¿eh? Pero pocos poetas. Es verdad. ¿Tú qué? No se dan en maceta. O sea, no es posible. Yo pienso que cuando Cristo hizo su camino, mucha gente supo que estaba aquí en la tierra y muchos lo acompañaron. Tuvo 12 discípulos, más discípulas que no están registradas porque el patriarcado viene desde entonces, a pesar de él. Pero tenemos solamente 4 evangelistas aprobados, ¿verdad?, por la Sagrada Escritura. Entonces, pienso que muchos otros tomaron apuntes y notas, y de hecho hay evangelios apócrifos. Pero lo interesante es que la escritura y la poesía
de acuerdo a lo que dice María Zambrano, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, es un don que se te da, es un don. Y la obligación de todo poeta verdadero es devolverlo. Yo he visto a poetas cómo se pierden en el alcohol y se pierden en la droga y se pierden en una sexualidad, digamos, desaforada. Por supuesto que yo no hago este comentario desde ninguna moralina porque no soy nadie para hacerlo. Pero pienso que cuando uno sabe que tiene ese don, tiene la obligación de devolverlo. Entonces, lo tienes que acrecentar, el don. ¿Cómo lo acrecientas? Pues lo acrecientas con mucho trabajo, con disciplina, con voluntad, con mucha lectura, con mucha contemplación, con la posibilidad de encontrarte con referentes que te van a potenciar la creación. Y es verdad que, no sé si Sabater se refiere a que hay mucha poesía en términos de que hay muchos libros de poesía. Sí hay muchos libros de poesía, pero son necesarios. ¿Por qué? Porque yo pienso que todo aquel que escribe tiene derecho a expresarse. Sin embargo, el único crítico que va a determinar qué es apócrifo y qué no es el tiempo. Entonces, pues, o sea, yo creo que en un momento dado, por ejemplo, en la época de Ramón López Velarde, que hace un siglo va a ser, el poeta favorito, digamos, era González Martínez, y Rafael López era un poeta, un escritor, como Juan de Dios Pesa, que, bueno, tenían su arraigo popular. Sin embargo, a lo largo del tiempo, un poeta de provincia que nadie peló, que incluso el propio Alfonso Reyes desdeñó, porque quizás sentía pasos, pues resulta que es el poeta, uno de los más grandes poetas del siglo XX, no nada más en nuestro país, sino en el mundo, que es Ramón López Velarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pasado si López Velarde no hubiera tenido oportunidad de publicar? ¿Me explico? Y qué bueno que publicó Rafael López y qué bueno que tenemos obra de González Martínez, que por supuesto que hay belleza en las obras de estos dos escritores y hay que leerlos. Pero si nosotros no hubiéramos tenido todo ese registro, no sabríamos en este momento por qué es valiosa la obra de López Velarde. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en la capilla he creado un fondo en el cual todos los libros que a mí me regalan de festivales y demás, además de libros que yo compro y que tengo, van a dar ahí. ¿Por qué? Porque hay que tener un acopio de todo lo que se escribe, porque tú no sabes en un momento dado de dónde viene tal obra o a qué se debe, cuáles fueron sus antecedentes. Entonces, es importante todo eso. Ahora, la poesía con mayúsculas, o sea, la verdadera poesía, son palabras mayores y no creo que podamos cultivarla como se cultivan el frijol, o sea, o el maíz. Estuviste en Bellas Artes. Así es. Te hicieron un homenaje. Sí, en un ciclo que se llama Protagonistas de la Literatura Mexicana, cuyo título debemos al gran maestro a Emanuel Carballo. Entonces, pues gracias al cielo fui considerada protagonista de la literatura mexicana, lo cual me hace muy feliz. Pues, estimados televidentes, continuamos platicando con Minerva Margarita Villarreal, pues de la poesía y de la poesía que está en el mundo, también comemos, vivimos y lo demás. Y dentro de estos avatares de la vida, pues también vas a participar ahora de alguna manera con la actividad tuya en el nuevo sexenio. Sí. ¿Cómo te sientes?
Muy contenta, muy honrada. Es algo que jamás me hubiera imaginado de ninguna manera. O sea, ¿y cómo te llegó eso? ¿Cómo se dio? pues fíjate que fue una invitación que yo leí tarde de parte de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, porque me llegó a mi correo de Yahoo, que yo tengo mucho de que no veo porque me llegan muchas cosas comerciales ahí, y creé otro correo, y que es el que veo, ya tengo años con este. Y un viernes de hace como 3 semanas o 4, me fui a una casita que tenemos en el desierto, mi esposo y yo, y era ya tarde y él no llegaba a la recámara, entonces me puse a ver el correo que nunca veo para empezar a sacar la basura de ahí, y veo invitación a consejo. Entonces yo dije, ay, ¿qué es esto? Qué raro, ¿no? Y no lo había visto, y abrí el correo y era una carta que me mandaban de parte de ella para que asistiera, para que invitarme como consejera en el Consejo de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Patrimonio Cultural en México, que ella va a encabezar. Entonces yo dije, Dios mío, o sea, era de hacía una semana. Entonces yo dije, pues les voy a contestar ahorita, o sea, ya eran después de las 12, y decirles que pues me siento muy honrada, claro que sí, es una invitación muy importante, aunque yo pensé que era para mucha gente. Entonces les contesto y a los 15 minutos me contestan, o sea, como a las 12:30 me contestaron de la noche, diciéndome que muchas gracias por haber aceptado, que el lunes era la reunión y ya no me podían pedir que fuera, porque como iba, ¿no? Ya era demasiado pronto. Entonces, pero de todas maneras me consideraron y formo parte de somos 6 consejeros, creo, y de los cuales está, pues, una escritora que yo respeto y admiro mucho, que es Elena Poniatowska. Ah, sí. Está León Portilla. O sea, yo cuando vi esos nombres, pues me asusté. Me asusté porque dije, ¿cómo? O sea, qué gran invitación, cuando ya lo vi publicado. Y me siento muy honrada que la doctora Beatriz me haya considerado. Tengo realmente muy poco tiempo de conocerla, y la conocí gracias a que ella, en una entrevista que le hicieron, en un video que se hizo viral en Face, cuando yo estaba en el Palacio de Minería, ella le preguntaron qué le gustaba leer, y ella mostró mi libro de Tálamo y dijo que ella me leía, que sabía de mi trayectoria, y me impresioné. Yo decía, no puede ser cierto. Le volví a poner el video y volví a decir lo mismo, y yo dije, no estoy soñando, ¿verdad? Es real, porque pues no la conocía yo, no. La conocí después aquí en una presentación que tuvo en la Universidad Metropolitana, y la volví a ver en Colegio Civil porque me invitó a que fuera a una presentación de un libro suyo que le publicó en la universidad. Esas son las 2 veces que la he visto. Y le regalé nuestra colección del Oro de los Tigres, no completa porque no tenemos el número 1, ya se agotó. Y ella me dijo después, me escribió después de que le regalé la colección, y me dijo, tú me vas a ayudar cuando lleguemos a difundir la poesía. Entonces yo le dije, ay, pero me encantaría. Y ya. Y después me llegó esta carta mucho tiempo después, ¿no? Mira. La poesía, ¿a dónde me ha llevado? Entonces, quiero afirmar que estás encantada. Sí, En el sentido encantada. estricto del término. Sí, encantada.
Minerva Margarita, hemos ya platicado contigo, un privilegio volverme a encontrar de nueva cuenta y con estas circunstancias cuanto mejor. Muchas gracias, Ángel. Voy a terminar esta entrevista o esta plática, esta charla, que espero que a ustedes les resulte como a Minerva y como a un servidor. Para mí encantadora ella y encantadora la plática, Minerva. Salud y muchas gracias por haber Gracias, Ángel. este espacio contigo y que sea para bien. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Y a ustedes, estimados televidentes, mi querido Layo en la cámara, se habrá de encargar, y luego mi querida Karen Vargas con la producción, se encargarán de convertir esto en un programa de televisión. Y creo que así se hará, para bien de ustedes, de la poesía, de la literatura y de nosotros mismos. Café con Ángel. Salud.